Bienvenidos, amén, de regreso. Espero que hayan experimentado, se hayan conocido, hayan podido compartir, ¿verdad? El uno con el otro. Y hermanitos, pues miren, no hay una cosa más linda que la fraternidad, especialmente en el Señor. Y les animo, ¿verdad? Que los testimonios que ustedes escucharon, los talentos que hay una gran diferencia entre talento y don. Amén. Eso no lo he tocado todavía, pero usen lo que está en la clase. Amén. Si quieren allí un pastel, pídaselo a la hermana Miriam. A mí me encanta el tres leches. Gloria a Dios. Amén. Bien, adelante. Pues mire, el primer grupo creo que se compone del hermano Elmer, la hermana Iris, la hermana Miriam y el hermano Wilfredo, ¿verdad? Ustedes van a hablar y nos van a explicar a nosotros los dones de la revelación. Así que adelante el líder. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. El grupo 1, pues, tenemos ya, ¿verdad?, los conceptos que definimos con la pastora Iris Santos, hermano Wilfredo y hermana Miriam. Y tenemos, pues, dones de revelación, ¿verdad? Ese es nuestro tema, que comprende, pues, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Iniciando, ¿verdad?, con lo que es palabra de sabiduría, encontramos que en 1 Corintios 12:8 nos dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El concepto que tenemos es que es un don del Espíritu Santo que aplica conocimiento de Dios a una situación o problema. También se define como un destello de luz, un momento sobrenatural de entendimiento para solucionar un problema. Por supuesto, ¿verdad? Hablamos de un poder divino, una investidura de parte del Espíritu Santo sobre la persona usada. Tengo aquí Hechos 21:10, que dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Vemos aquí pues al profeta Agabo, ¿verdad?, investido por el Espíritu Santo, profetizándole en este caso, ¿verdad?, al apóstol Pablo, usando pues el don de sabiduría. Luego tenemos también el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Es el conocimiento o los hechos que usa la sabiduría. Es un don de ciencia. Es información que viene directamente del Espíritu Santo y con frecuencia está vinculada con la profecía que sabe los secretos del corazón. 1 Corintios 14:24, que nos dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto, dice, de su corazón, dice, se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. También tenemos la historia, ¿verdad?, que todos conocemos, que está registrada en Hechos capítulo 5. Solo voy a leer el versículo 3, que dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
Es decir, lo oculto que había en Ananías y Zafira, el Espíritu Santo fue quien se los reveló, ¿verdad? A Pedro, a través, pues, este don, ¿verdad? El don de ciencia. Entonces ahí tenemos el ejemplo del don de ciencia. Ahora vamos a ver el don de discernimiento de espíritu. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? Es el don por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Es el don que manifiesta si es un hecho sobrenatural, procede de Dios o de Satanás. Es cuando distinguimos si algo viene del Espíritu Santo o no. Por ejemplo, está el caso, ¿verdad? De Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 9. Nos dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es el varón santo de Dios. O sea, por supuesto aquí está hablando, ¿verdad? De Eliseo. Una mujer, la tsunamita, ¿cómo supo ella que Eliseo era un siervo de Dios? Eliseo pasaba frente a su casa, dice, ella constantemente ahí insistía en que este hombre pasara a compartir tiempo con ellos. Lo supo, obviamente, por una revelación del Espíritu Santo a la tsunamita. Le dijo, me parece, le dice, que en el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? Nos acordamos de la conversación que tuvo con Jesús al inicio. ¿Qué fue lo primero que le dijo ella? Me parece, le dice, que tú eres profeta. La mujer samaritana refiriéndose a Jesucristo. ¿Cómo lo supo? Obviamente también, ¿verdad? Porque fue el Espíritu Santo quien le reveló a la mujer samaritana que era un profeta, ¿verdad? Entonces, estos son los conceptos que tenemos de don de ciencia, de don de discernimiento y el don de palabra de sabiduría. El micrófono, pastor. Sí, amén. Amén, hermanos. Gracias al grupo número 1. Buen trabajo. Por eso que yo quiero que se conozcan y compartan y puedan interactuar. Es una parte bien importante en esta clase. Y pero quiero que nos acostumbremos a que cuando vamos a hablar del don, de los dones de revelación, se usa el término palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Es importante tener esas dos palabras allí, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, porque no es ciencia, no es sabiduría, sino que es una palabra específica. Muchas veces Dios lo único que da es una palabra específica para en la manifestación, ¿verdad? De ese don. Un ejemplo personal, el pastor Frida, uno de mis primeros maestros en el 1990 en el instituto, contaba la historia de que un día estaba manejando por la carretera que se llama New Hampshire y una carretera muy principal, y tenía el semáforo y tenía la luz a su favor, cambió la luz a su favor, pero él oyó una voz interna que le decía, detente, no te muevas, no aceleres, o sea, detente. Y él se detuvo teniendo la luz a su favor, pero se detuvo porque al mismo instante que escuchó esa voz y se detuvo, pasó un camión por el frente que si se hubiese ido, se lo hubiese llevado al pastor con todo vehículo y bagaje. Podemos ver allí que, hermanos, entendamos que el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento son los ojos de la iglesia, son los ojos de la iglesia, los ojos del cuerpo
de Cristo. Y tenemos que diferenciar. Cuando ahorita me hablan del don de profecía, yo quiero escuchar qué es profecía para los hermanos, no quiero adelantarme, pero no confundamos el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia con el don de profecía, que no es lo mismo ni se escribe igual. Así que entendamos esa parte. Muy bien con los ejemplos que dieron. Amén. Y alguna experiencia personal. Yo sé que tenemos una u otra experiencia personal, pero acuérdense, hermano, que los dones son para ti y para la edificación de la iglesia. No son para gloria propia, pero tú eres la iglesia. Por lo tanto, los dones son para ti. Y en este caso, los dones de revelación son los ojos de la iglesia, lo que vigilan. Cuando viene don de discernimiento de espíritus, muy bien explicado, como dijo el hermano Elmer, pero vamos a llevarlo un poquito más allá, porque la palabra don de discernimiento de espíritus, la palabra espíritus o espíritu puede diferirse en un espíritu, un alguien sin cuerpo, ¿cómo diríamos? Un personaje sin cuerpo, espíritu, el espíritu. Pero también la palabra espíritu se puede definir como la actitud de la persona. Por ejemplo, la hermana Mirna está allí con un espíritu muy, ¿cómo se dice? Preocupada de que se le vaya la energía. La hermana Miriam está allí con un espíritu gozoso, como en church, ¿me entiendes? A veces la palabra espíritu se refiere a la actitud. Ese hermano viene con un espíritu de malicia. ¿Me están entendiendo? Entonces, también el espíritu nos da a conocer, nos da a discernir, ¿verdad? Con qué actitud y con qué intenciones viene la persona. Hello, miren cómo son las cosas. El espíritu nos revela a nosotros con qué intenciones está ese pastor ahí predicando, o ese predicador, o ese hermano viene a la iglesia. Discernimiento de espíritu, con qué intención, ¿verdad? Y el Señor revela la intención, revela ese espíritu. Entonces, pues, hay pasos que seguir, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, viví la experiencia para los 70, cuando apareció un empresario a la iglesia Sinaí, Asamblea de Dios, donde yo pertenecía, y este hombre volvió loco a todo el mundo. Creo que pidió prestado o pedía dinero para invertir. Yo sé que vino con un espíritu, bueno, que arropó con muchos hermanos. Y el día que dijo que su esposa venía al aeropuerto, venía de su país, que íbamos a ir a buscarla al aeropuerto, la iglesia completa en aquel entonces yo fui arrastrado con ella porque yo era un joven, me llevaron y fuimos al aeropuerto a buscar la esposa del hermano. La esposa no llegó, los hijos no llegó y el hermano se desapareció con dinero y todo. Hay que tener discernimiento, hay que tener mucho cuidado, discernimiento de espíritu, la intención, la condición con la cual viene la persona. Amén. Dios nos revela, son los ojos de la iglesia. Muy bien, un aplauso, gloria al Señor. Número 2. Perdón. Mire que ahí ahí mismo en ese tema, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice Juan: amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Santo, ahí está la confirmación. Gracias, hermano Wilfredo. Miren, hermano, yo me siento bien orgulloso de este grupo. Yo no sé, ustedes me han hecho la clase más fácil, bien profesional, una cosa increíble. Sigan así, amén. El grupo número 2, el grupo que habla de los dones de poder. Ahí vamos a ver. Amén. A nosotros nos tocó hablar acerca de los dones de poder. Estos dones son eventos sobrenaturales de parte de Dios. Estos consisten en obras portentuosas que Dios realiza en medio de su iglesia y están divididos o clasificados dentro de 3 grupos: el don de fe, el don de milagro, de sanidad y el don de milagros. El don de fe es este tipo de fe, algo única,
pues es donde Dios mismo otorga la fe capaz de hacer cualquier prodigio, milagro o sanidad solo creyendo. Este tipo de fe, como dice la Escritura, es la que hace las cosas imposibles y como una fe perseverante que siempre alcanza cosas inalcanzables. Este don es de edificación para la iglesia y es alimentado por medio del oír y el oír de la palabra. El don de sanidad. Amén. El don de sanidad se manifiesta por medio de la curación o sanidad sobrenatural de alguien enfermo. Es sobrenatural porque no se utiliza ningún medicamento, ni es un proceso de recuperación, sino que Dios de manera instantánea hace el milagro de sanidad. Y estos en la palabra se manifiestan por medio, número 1, de la imposición de manos, palabras dichas, ungimiento con aceite, tela y sombra. Ahí en lo de tela, aquí en Hechos capítulo 19, versículo 12, dice que en la vida de Pablo era de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales y los ponían en sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos. El don de milagros. Este don es aquel por medio del cual se produce una alteración del curso ordinario de las cosas naturales. Cuando este tipo de cosas suceden, el orden natural de las cosas es cambiado. En este momento suceden cosas imposibles. Por supuesto que este tipo de milagro siempre lleva un orden divino y con un propósito. Por ejemplo, cuando el milagro de la alimentación de los 5,000 y cuando Jesús caminó sobre las aguas. Este tipo de milagros es donde totalmente es la intervención divina. Y ahí compartimos testimonios que hemos vivido personalmente acerca de las tres formas en que se clasifican los dones de poder: fe, don de sanidad y don de milagros. Creo que la hermana Dunia tiene un testimonio que ella compartió conmigo. Hermana Dunia, en 2 minutitos lo puedes hacer. Sí. Bueno, el testimonio que quiero dar es, yo me encontraba de viaje, regresaba un día viernes, estaba toda la semana fuera de mi casa. El día viernes que yo regreso, encuentro a mi niño enfermo, prendido en fiebre, pero yo tenía un compromiso con Denamife el día sábado. A mí me tocaba estar ahí. Era de las personas que estaba encargada de recibir la gente que llegaba y de los boletos. Y yo solo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, pues yo tengo un compromiso contigo, vas a encargar de mí. Pero mientras estaba allá, yo no tenía tranquilidad porque mi hija, acá me quito los mensajes más, no hay que hacer, el niño está prendido en fiebre. Y asustada ella, pues, ya lo bañé, ya le puse paño, ya le puse todo y nada. Bueno, yo tenía que estar atendiendo a la gente, pero estaba así como distraída, pues, por el problema que tenía en la casa con mi niño. Realmente sí estaba preocupada. Entonces llegó el momento de que ya todo se calmó y estaban las hermanas en una administración. Estaba la presencia del Espíritu Santo, un mover glorioso en ese momento. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero estar en ese mover también. Yo quiero tu presencia, pero yo tengo a mi hijo allá. Entonces el Señor trajo a mi mente cuando el centurión llegó donde Jesús y le platicó de su siervo o de su soldado que estaba enfermo. Entonces yo inmediatamente cuando el Señor trae eso a mi mente, yo empecé a agarrar como una fuerza, hermano, no les puedo explicar cómo. Pero yo empecé a declarar la palabra. Yo le dije, Señor, así como el centurión, Padre, creyó en ti y dijo que no era necesario que tú llegaras hasta allá, así igual como esa fe de ese hombre, así esa fe, yo me posesiono de esa fe el día de hoy y yo te pido que tú pongas la mano de poder sobre mi hijo, Señor, que mi hijo sea sano, porque yo ahora me olvido de esto y yo me voy a llenar de ti. Y así fue. Yo me
me olvidé de eso y créanme que el Señor me llenó. El Señor sabía y conocía eso, pero hizo la obra. Cuando yo llego en la tarde, porque llegué ya, creo que eran como las 6 de la tarde, mi hija estaba sorprendida, mami, fíjese que a cierta hora el niño empezó a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Mami, no le ha vuelto la fiebre. Y él está con una fiebre y con una tos, hermana. Y hasta el día de hoy les puedo testificar que ese niño no me ha vuelto a padecer de la tos. Era una tos horrible que le pegaba. Amén. Un aplauso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Come on, church. Aleluya. Amén. Una palmada al Rey. Bien, mi hermanita Mirna me había levantado la mano, hermana Mirna, rapidito. Yo solamente, maestro, quisiera que ustedes me ayudaran a saber, a entender algo que creo que no le puse mucha atención o nunca he entendido lo que pasó. Pero cuando yo no era cristiana, cuando me invitaban a la iglesia y pues era un poquito amargadita, aparte de que trabajaba, ¿verdad? Entonces todo el tiempo decía que no y rechazaba. Pero me invitaban siempre a la iglesia de mi comunidad, de mi lugar donde vivo, aquí. Pero cierto día, cierta noche, ¿verdad? El Señor yo pude sentir, a pesar de que yo era inconversa, de que una voz que me habló en un sueño, creo que era el sueño, ¿verdad? Porque yo estaba durmiendo, y me dijo, tenés que ir a esa iglesia. Yo te quiero en esa iglesia. Entonces, inmediatamente yo no dejé pasar el tiempo. Inmediatamente yo me congregué y empecé a buscar del Señor, ¿verdad? Porque sé que ahora le sirvo al Señor y el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida. Amén, amén. Miren, hermano, vimos la semana pasada en la profecía de Moisés, en la declaración, cuando vino Josué, le dijo que habían dos profetizando en el campamento, que los mandaran a callar, y Moisés le dijo, ¿qué? ¿Tú tienes celo por mí? Quisiera yo que el Espíritu de Jehová cayese sobre todo Israel y que todo Israel profetizase. Luego Joel nos da en el capítulo 2 la profecía de que él iba a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. Amén. Y lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cómo se derramó el Espíritu Santo, cómo vino. Por eso es que se me hace difícil cuando encontramos cánticos que dicen, ven Espíritu Santo, o derrama, ven, cae sobre mí, porque él ya vino, ya él ha sido derramado sobre nosotros. No obstante, le digo que esa obra que hizo el Espíritu Santo en usted es la obra que está haciendo en todo ser humano. El Espíritu Santo ha salido por toda la tierra, come on church, y está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que oye esa voz, aleluya, el que oye esa palabra de sabiduría dada por Dios, o esa palabra de ciencia dada ahí en ese mismo momento por el Espíritu Santo a la persona, y responde como respondió usted, aleluya, vemos los resultados. Vemos los resultados porque son las manifestaciones, los dones, el regalo, la carisma, lo que usted dijo ahorita, la carisma, la carismata, el don, el regalo de Dios para con nosotros. Amén. Y me gustó, amén, hermanos, cuando estuvieron hablando del don de fe, creo que ahí estaba el hermano Luis, el pastor Luis tuvo que haber experimentado, amén, en el momento del edificio. Eso fue un don de fe. Eso fue el don de fe, amén, amén, que se ejecutó en su vida. Amén. Y ahí estaba la hermana, la pastora María. La invito a la hermana María en el nombre del Señor. Hermana María, hay momentos, hermana María, hay momentos, pastora, hay momentos que se le hace difícil, pero en ese momento preciso, dígale, Señor, el don de fe, amén. Y ese es fe de Dios, la fe de Dios que viene sobre la persona, amados hermanos, y suceden cosas increíbles. Dios regala edificios, bendice empresas, regala templos. Come on, church, esto está para el beneficio de la iglesia. Los dones de poder prácticamente son las manos y los pies de la iglesia, son las manos y los pies
de la iglesia. Así que tenemos los ojos de la iglesia, tenemos los ojos y los oídos de la iglesia, y tenemos las manos y los pies de la iglesia manifestadas, ¿verdad? Con los dones de poder. Gloria al Señor. Ahorita pues queremos ahora el tercer grupo. Testimonio, pastor. Venga, el tiempo de ustedes. Quería compartir algo. Dele. Amén. Habla, hermano. Bueno, el don de fe aplica no solo en lo material, sino también en nuestras vidas, en alguna sanidad, algún milagro y en lo material. Y hace poco, un ejemplo de lo material es que yo me propuse en oración y todo, y le he estado orando a Dios y he estado creyéndole en fe de que para la primera semana de este mes, Dios me tiene que proveer un piano y una guitarra para la iglesia. Y hace como unos 3 días atrás me llamó alguien y me dijo que me iba a donar el piano de unos $1,000 que lo iba a comprar. Entonces, Amén. a eso yo le agradezco a Dios. Yo tengo esa fe que Dios es maravilloso. El otro día estábamos orando y Dios hizo un milagro de sanidad en la vida de un siervo, de una sierva, y hizo una sanidad natural, ¿va? Y el otro día me identificaba con la hermana que el Señor le puso el riñón, porque saliendo de 21 días de oración y ayuno, estábamos orando en el grupo de intercesión y Dios le dio un riñón nuevo a una hermana que les trajeron el riñón, lo operaron, les trajeron y tenía eso y todavía estaba mal por eso, y Dios le puso un riñón nuevo. Es un milagro que Dios hizo. Y recordando un poquito hacia atrás, antes de comenzar el pastorado, yo me tocó ir a predicar y yo les dije al Señor, si tú estás conmigo, yo quiero que te manifiestes, quiero ver si es cierto. Si dicen que hay que poner las manos y que tú lo vas a hacer, quiero ver. Cuando yo predique, que alguien pase, yo voy a orar por él y que sea sano. Terminando de predicar estaba cuando alguien pasó hacia el frente de mí y ni puse las manos ni nada, sino que desde el púlpito solo lo señalé con el dedo así y declaré la palabra en él de que no había más espíritu de epilepsia. Y le dije, así como Dios me sanó de epilepsia a mí, hoy te sana a ti. Solo tienes que creer y yo lo creo y eres sano. Hasta el día de hoy esta persona se ha alejado del Señor, pero esta persona anda bien, libre, tranquilo, porque Dios lo sanó de la epilepsia. Amén. Eso es un milagro que Dios hizo en ellos. Pero tanto los milagros, la sanidad y otras cosas que recibimos de parte de Dios vienen juntamente con la fe. Sí, Señor. Muchos de los Hay personas que van a recibir milagros, hay personas que van a recibir sanidad y no importa si ellos no tienen fe. Con tal usted que le cree a Dios, activa su fe con ese don que le ha dado y ellos van a poder alcanzar, recibir Amén. el milagro, la sanidad o lo que esperan de parte de Dios. Amén. Amén. No te lo reveló carne ni sangre, mijo. No te lo reveló. Entonces, ese era mi testimonio. Yo le digo aquí a la clase, si ustedes son como yo o aprendan a ser como yo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Ustedes cogen el número de teléfono del hermano del pastor Luis y usarían los recursos y los llamarían, le mandarían textos, ore por esto, ore por aquello, porque ellos están ejercitando ya esos dones. Cuando usted, aleluya, cuando usted comienza a usar los dones, como le pasó a la hermana Dunia, ya a ella se le va a hacer más fácil creer, porque se ejercita. Lo malo es cuando apagamos al espíritu, nos echamos para atrás, ok, recibimos la bendición y basta, nada más, y no seguimos ejercitando la fe. Permítame enseñarle y compartir con ustedes esto que está aquí. Bien, miren esto. Aleluya. En el capítulo 9, versículo 2, del libro de Mateo, Reina Valera del 1960, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de quién. Come on, church. De ellos. La fe de ellos. Los amigos. Le dijo al paralítico, ten ánimo, aleluya, come on, church, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí ustedes saben, entonces, pero ¿cómo es posible? Entonces, miren qué cosa, los 4 hicieron el trabajo de evangelización, sus pecados fueron perdonados y después su sanidad física. Come on, aleluya, miren esto. Lo quiero llevar ahora
a esta partecita aquí. Come on, vamos para allá. Este otro versículo. En Marcos capítulo 9, versículo 24. Ok, Jesús baja del monte de la transfiguración, se encuentra con la iglesia, o sea, perdón, con la iglesia, se encuentra con los discípulos que no podían hacer nada. Aleluya. Y Jesús le dijo, tráigame al muchacho acá. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, vamos a verlo en el contexto. En el contexto, amén. Miren esto. Dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La cosa es que ahí podemos ver bien claro, ahí podemos ver bien claro, hermanos, cómo es que opera, ¿verdad? El don de fe, el don de fe. Y es interesante que hermano Luis haya dicho eso, porque hay momentos que la persona no tiene fe, pero Dios usa el don de fe en ti para activar esa fe. Aleluya. Come on, church. Por eso es que a veces el pastor activa la fe de los creyentes, de los oyentes, de la grey. Activa la fe. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a comprar un edificio, necesitamos instrumentos, necesitamos aquello, necesitamos ver milagros, necesitamos ver maravilla. Por lo tanto, viene, aleluya, y activa la fe del pastor, el don de fe en él, activa Come on Church, o de una persona en la iglesia. No necesariamente tiene que ser del pastor, tenemos que tener ese cuidado. Que a veces el pastor se le mete en la cabeza que el don tiene que manifestarse primeramente en él y después en la congregación. No, el don no es para beneficio ni para gloria personal. Gloria al Señor. Un aplauso. Muy bien. Gloria al Señor. Aleluya. Wow, el tiempo está corriendo. El número 3. Amén. Los orales. El grupo número 3, los orales. Hermano, quería hacer una aportación pequeña. No sé si puedo. Amén, amén. Así que no me ha hablado en el día de hoy. Dele por ahí. Sí, que ya ratos quiero compartir esto, que los hechos y los milagros poderosos que Dios ha hecho, que dice la palabra, ¿verdad? Que el que no cree por la palabra, entonces que crea por los hechos. Solamente. Amén. 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 Aleluya. Sí, Señor. Así que vengan el grupo número 3. Lo dividimos en dos, hermanos. Hermana Armin va a comenzar ahorita y luego pues vamos a hacer una expansión. Dele por ahí, oiga, bebé. Se me parece un terrorista ahí. Bien, que el Señor les bendiga. Amén. Voy a hablar de lo que es la profecía. La profecía es la expresión inspirada por el Espíritu de Dios. Dice que la profecía es un don y que la profecía proclama un mensaje previamente recibido mediante un sueño, una visión y por medio de la palabra del Señor. En 1 Corintios 14:3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Me llamó mucho la atención que dice que es una expresión inspirada por el Espíritu de Dios y dice que se proclama mediante un sueño y una visión y por medio de la palabra del Señor. Y quiero compartirles con ustedes una experiencia que tuve, que más bien nos reíamos con el hermano Joselito porque yo le decía, no, yo no tengo ninguna experiencia, pero vino a mi mente rapidito. La primera y otra que seguiré teniendo otra bonita experiencia fue cuando yo estaba en el ministerio de Castillo del Rey y en mi casa, en el patio de mi casa, no sé, yo fui para afuera y estaba jugando, recuerdo, y yo miré, pero como que estaba en el cielo, yo miré una visión de unos ángeles, y miraban con fuego, aquello tan sorprendente y tan lindo.
Entonces, me dijo una voz que le dijera a una hermana de la iglesia que no se preocupara, que yo tengo todo, dile a ella, y me dijo el nombre de ella, que no se preocupe, que yo estoy con ella. Y yo miré esos ángeles como que yo estaba en el cielo, y realmente hasta ahorita que leo aquí he aprendido pues que es un don de profecía, porque dice que esa visión, yo rapidito empecé a llorar, ¿verdad? Y le dije gracias a Dios por esta bonita experiencia que había tenido, y se la conté a la hermana. Y en fin, la hermana estaba pasando por un problema con su esposo muy fuerte. Y cuando yo le di esa palabra a ella, que el Señor le dijo, hermana, no sé por qué soy yo, porque el Señor me escogió a mí, siendo una cipota, de darle una palabra de parte de Dios a una mujer súper mayor que mí. Y fue una bonita experiencia, ¿para qué? Y espero, ¿verdad?, que el Señor pueda otra vez, como el hermano Joselito me decía, no, dice, hay de tantas, tiene una, y rapidito se me vino a mi mente, como que dice el Señor, tienes que contarlo, ese don del sueño que has tenido. Y fue muy bonito, y dice que entonces la profecía es una expresión inspirada. Dice que la profecía exhorta, consuela y edifica. Dice que nunca se usa para destruir, sino para exhortar. Es un don, y el propósito de ese don está expresado, que ya lo leímos en 1 Corintios 14:13. La profecía, como repito, edifica, exhorta y consuela a los creyentes. Hubo también, rapidito, les cuento una experiencia donde una hermana tenía a su esposo en Estados Unidos, y ella quería irse para los Estados a estar con su esposo y sus hijos. Y llegó una señora a la iglesia que nunca se había visto ahí dentro de la iglesia, y ella le dijo que tenía una palabra para esa hermana de la iglesia, y le dijo, hermana, le traigo una palabra de parte de Dios, váyase para Estados Unidos, su viaje va a salir, y váyase mojada con sus hijos, y que usted va a llegar. Y la hermana vendió todas sus cosas, vendió los muebles, vendió todo, pues lo de la casa, para poderse ir, y resulta que ella no pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando de repente alguien dice, viene de parte del Señor, y hay que realmente hay que tener mucho cuidado, porque no viene de parte del Señor. Entonces es un don, y dice que la profecía se distingue de la predicación común como resultado del estudio de la revelación existente. Eso significa que cuando uno va a predicar, se prepara para esa noche que vamos a hablar de la palabra del Señor, pero dice que la profecía, es el resultado de una espontánea inspiración espiritual. Son dos cosas muy importantes, muy diferentes. No está destinada a suplantación, o sea que la profecía no aparta lo que es la predicación, no, sino que es la enseñanza, sino a complementar mediante el toque de la inspiración. Entonces, he compartido con ustedes, ¿verdad?, que lo que es la profecía, y me gustó mucho, porque dice que exhorta, consuela y edifica. Cuando a veces igual ocurre dentro de la iglesia, que hay hermanos que dicen, hermana, tengo una palabra para usted, dice el Señor aquí, allá, y de repente no es para edificar, sino, ¿verdad?, para hacer sentir mal a otra persona, y realmente hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta es mi participación, y continúa el hermano Joselito. Amén. Un aplauso. Come on, church. Aleluya. Hermano Joselito. Gloria a Dios. ¿Sabe, mis hermanos? Es una bendición. Veamos ahí lo que realmente llega a nuestra alma. Un momentito, hermano. Me puso el hermano ahí la opción de querer presentar, y la verdad estoy desconociendo un poco el programa, pero sí, la verdad, queríamos ampliar realmente mucho el tema. Fíjense, hermano, que me sorprende lo que está diciendo hermana Arlene. Le decía yo, hermana Arlene, antes de que entrara ahí al grupo, ¿no? Es que los últimos eran primeros. Y hermana Arlene tiene las armas para hablar.
Yo le decía a ella y ella le cayó en gracia, ¿verdad? Y sí, realmente Dios nos da las armas que debemos utilizar para la expansión del reino. El don de interpretación justamente es uno de los que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En cuanto a interpretación y también, aparte de interpretación, conocer las lenguas, porque entre las iglesias se dan muchas condiciones de que son lenguas aprendidas. Gloria a Dios. Hay lenguas aprendidas, lenguas imitadas. Estas lenguas aprendidas y lenguas imitadas, uno las puede sentir en el espíritu. El año 2020, en el mes de octubre, en la oración, en el 15º día del mes de octubre, de la oración del mes de octubre, aquí en nuestra iglesia, había una hermana que ella, pues, hablaba en lenguas, pero no se sabía qué tipo de lenguas era. Y me estorbaba en la oración. Todos los días me estorbaba en la oración. No me edificaba, me estorbaba. Y comencé yo a reprender ese espíritu. Comencé a reprender esas lenguas, porque yo miré que los frutos de ella, como ser humano, eran contrarios a lo que realmente estaba hablando en el espíritu, en las lenguas que ella hablaba. Y me acordé de, ahorita que estaba leyendo, vino a mi mente lo que dice este texto bíblico. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si es el don de alguien, es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Estamos leyendo Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 al 8. Puede compartir la pantalla y te vemos. Amén. Amén, amén. Sí, amén, amén, amén. Dice el versículo 7, si es de prestar un servicio, gloria a Dios. Si es de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que lo enseñe. Si es de animar a otros, que lo anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Realmente es increíble, hermano. Fíjense que la interpretación de lengua y la interpretación de espíritus y el don de profecía, veo yo de que de repente puede venir en nuestra vida de manera momentánea. Porque yo en lo personal, yo he vivido cuando a personas se les ha llamado y se les ha escogido. Y ha venido el Espíritu Santo a mi mente y me dice, dile, tal vez orando estoy y dile esto, dile lo otro, y estoy en mi mente. No, yo no soy profeta, Señor. No, pero díselo, porque tú tienes que salir de tu compromiso. Comparto lo que a una compañera maestra, un día antes, ella tenía el deseo de conocer la Biblia. Y le dije yo, así como Dios, así como usted tiene el deseo de conocer el amor, el hambre de saber lo secular, Dios le va a poner amor a lo espiritual. Y el siguiente día Dios le estaba llamando a ella para un ministerio en específico. Y le dice, a ti te he escogido, yo te he apartado, yo te he separado. Y ella me dice el siguiente día, el domingo, en la enseñanza de escuela dominical, hermano, si usted hubiera ido, yo hubiese pensado de que usted se había puesto de acuerdo con el pastor para que me dijera eso. O sea, vemos de que realmente la profecía es real, el espíritu de profecía es real, sí. Y que vienen circunstancias según él lo quiere, según él lo necesita, según él va a la proporción del tiempo. Y nos logramos entender en cuanto a lo que es la interpretación de espíritus. En cuanto a lo que es interpretación de espíritus, en su ser usted siente cuando el espíritu que está hablando o cuando la lengua que está hablando esa persona es de Dios o es del enemigo. Joselito, dame un segundito porque me entró la pastora Mari. La pastora Mari estaba un poquito apuradita porque tiene un compromiso, pero yo le pedí que entrara por unos minutitos y tan pronto entrara, le iba a dar la oportunidad para que se dirigiera a la clase. Así que, pastora Mari, bienvenida, bendiciones y adelante. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Un gusto saludarles en el nombre del Señor. Amén. Y bueno, yo sé que ya este es el día que están despidiendo la clase con el pastor Ruiz.
¿verdad? Que yo no dudo que ha sido una tremenda bendición y estamos agradecidos a Dios, con Dios, ¿verdad? Por la vida del pastor y agradecidos con él por su disposición para bendecir, ¿verdad? En esta clase, con esta materia. Yo no dudo que cada uno de ustedes ha sacado el mayor provecho, ha disfrutado esta materia y pues como directora estoy muy agradecida con el Señor y con el pastor, ¿verdad? Que ha estado para ayudar, para apoyar y no dudo pues que lo seguirá haciendo en la medida que le sea posible, pues hemos estado hablando y de repente tomará otras materias más, ¿verdad? Posiblemente con otros cursos o posiblemente con ustedes mismos también una materia más, qué sé yo. Nosotros, ¿Cómo amén. vamos? Ah, con ustedes. Nosotros, Sí, amén, amén. Amén. Sí, Ah, amén, bueno. con Lo nosotros. aprobamos, maestra, para que lo ponga con nosotros, que nos imparta las clases. Muy excelente él. Amén. Amén, todos unánimes. Amén. Bueno, oiga, pastor, ¿tiene pueblo? Amén, ya veo, gloria al Señor, amén. Con el cántico que le Amén. puse, creo que a la hermana Miriam, amén. A Dios le doy toda la gloria, toda la honra. Pero déjeme decirle, pastora Mari, este ha sido un grupo muy, muy profesional, muy a nivel, les digo, a nivel de colegio. He estado, los estudiantes han hecho la clase, he aprendido de ellos, amén. Hemos aprendido los unos con los otros, incluso ahorita mismo estamos compartiendo, desglosando los dones y ellos mismos lo están haciendo. Y me voy a aprovechar para decirle a los estudiantes que los que están hablando, que le hagan una foto, le saquen una foto a esos, a esos apuntes, a esas minutas y la pongan en el chat porque yo quiero bajarla y subirlas al Google, al salón de Google. Así que tienen esa Excelente. tarea. Así es. Prosiga, perdón, hermana. Amén. Sí, no, pues eso es lo bonito, ¿verdad? Lo bonito, saber de que ha habido un entendimiento recíproco, pues que no ha habido ninguna inconveniencia o choques, ¿verdad? Porque siempre tienden a haber algunas rocecitos, situacioncitas ahí, pero de repente, pues en este caso han sido muy anuentes ellos, muy dispuestos y gracias al Señor por su vida, pastor, ¿verdad? Gracias. Estamos muy agradecidos como Instituto Bíblico, en lo particular también. Y como le digo, desde, pues así como le dijimos bienvenido a esta materia, desde ya le digo bienvenido, ¿verdad? Para tomar otras materias más Dios mediante. en el nombre del Señor y que como ha bendecido este grupo, pues de repente pueda tener el contacto con otros cursos, con otros de los cursos, ¿verdad? Para que siga conociendo a nuestra gente y bendiciendo, por supuesto. Amén, Señor. Sí. Así que gracias, pastora. Amén. La bendecimos. Cuidado en la trayectoria. Amén. Espero que no sea en una moto, porque tenemos aquí una pastora que hasta en una moto se trepa. Come on, church. Aleluya. Eso es tremendo. Amén. Sí. Bendiciones. Muchas gracias, pastora Mari. Bendiciones. Amén. Gracias a usted, pastor. Y bueno, usted sé que va a despedirse, ¿verdad? Y con ellos. Pero muchas gracias. Seguiremos en contacto, en comunicación, ¿verdad? También le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A Mari le agradecemos por ponernos de maestro. Muy contentas. Excelente. Gracias, hermana. Amén. Amén. Bueno. Bien. Bueno, veremos lo que el Señor verá tiene por delante, como hemos dicho. Amén. Gracias, hermana Mari, con cuidado, como le dijimos ahí. Y estaremos orando por su madre también, su mamá, en el nombre del Señor. Amén. Muy amable, pastor. Lo agradecemos mucho. Sí, amén. Estamos viendo milagros, ¿verdad que sí? Come on, church. Estamos viendo milagros siendo operados en nuestro tiempo para la época, ¿verdad? Tal como en la época de la iglesia del primer siglo. Hermano Joselito, prosiga para que cierre. Dios me le bendiga entonces. Mucho gusto. Amén. Amén. Gracias, hermana Mari. Bendiciones. Adelante. Amén, amén. Hermano Joselito. Gloria a Dios. Sí, hermano, es increíble cómo realmente cuando usted ora en el Espíritu, cuando usted clama a Dios en el Espíritu, aunque no haya sido bautizado en el Espíritu Santo o
o haya recibido la unción, porque yo estoy 100% seguro que he recibido la unción del Espíritu Santo. Lo he sentido no solo una vez, sino múltiples ocasiones. Y sí, sinceramente les sabría decir de que quiero hacer una diferencia, quiero hacer un énfasis. No sé si es palabra de ciencia, no sé si es palabra humana, o no sé si es palabra de experiencia revelada en sueños. Pero sí noto una diferencia entre las lenguas que se derramaron en Pentecostés. Y hermana Telma se le encendió el foco cuando yo le dije, dijo ella, entre las lenguas que se derramaron en Pentecostés a la versión del Espíritu Santo que se está derramando en el actualmente. Porque fíjese, mi hermano, que cuando dice, esperadme y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No te digo que cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés, aleluya, es un sello que marca la diferencia para un ministerio en la vida personal de cada uno de los apóstoles. Pero también noto de que es una dotación de un idioma que se habla en determinada zona. Porque si no fuese así, actualmente también el Espíritu Santo estuviera derramando y lo estuviera capacitando a hermana Telma, a hermana Sandra, a hermana Arlen, a mí, a todos nosotros, a hablar en chino, a hablar en mandarín, a hablar en portugués, a hablar en alemán. Más aún yo sé que el mismo Espíritu nos va a enseñar, nos va a enseñar a entender y a comprender el mover de su Espíritu según nuestra propia lengua. Entonces yo noto que hay una diferencia. Para mí que allá en Pentecostés se derramaron, gloria a Dios, los idiomas que se les fue quitado allá cuando estaban edificando la Torre de Babel. Entonces, si mis conocimientos no son malos, el Espíritu Santo actualmente se está moviendo de una manera sobrenatural y muy distinta aún, o mejor dicho, mejor que como se movió en tiempos pasados. Amén. Para honra y gloria de Dios. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso muy bien al grupo número 3. Qué bien. Para cerrar, ¿verdad, hermanos? Yo quería cerrar con el tema del Espíritu Santo en la iglesia, pero no tenemos el tiempo, pero la consolación es que ustedes son la iglesia y ustedes saben cómo está operando el Espíritu Santo en ustedes y en mí, cómo es que está, en el tiempo presente, cómo es que está operando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo creo que Dios ha permitido que nos hayamos encontrado de esta manera para poder activar, ¿verdad? Y agitar las aguas como sucedió en el estanque de Bethesda, para que volvamos otra vez a tener conciencia de la manifestación y de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, especialmente la operación del Espíritu Santo para con la iglesia. Sabemos que Dios, Espíritu Santo, está preparando a la iglesia como una novia. Está preparando a la iglesia para encontrarse con el Señor, para entregársela al Señor como en forma de una boda, sin mancha y sin arruga. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nuestras vidas. Amén. Y para eso tenemos nosotros los dones del Espíritu Santo para la edificación y el provecho de la iglesia, no de un provecho individual, o para gloria propia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener un balance entre los dones de revelación y los dones orales. Los dones de poder los entendemos muy bien. Los dones de poder son muy fáciles para entender porque los vemos físicamente. Hay que hacer la diferencia entre lo que es sanidad y lo que es un milagro. Amén. La sanidad es aquello. Amén. Por ejemplo, hay momentos que donde hay insanidades en el cuerpo. La palabra sanidades a veces toma, hay un proceso, un progreso en la sanidad. Muchas veces la sanidad no es instantánea. A veces la sanidad viene a través de medicina, viene a través de provisión, ¿verdad? Donde el milagro fue una provisión para medicina, para el cuerpo, como han hecho muchos misioneros que han viajado a estos lugares remotos y han llevado medicina, y a través de la medicina han operado, ¿verdad? Milagros de sanidad. Tenemos que entender eso, pero también está el de la imposición de las manos,
como dijeron los hermanos, la cual se ora por la persona y la persona recibe una sanidad. Muchas veces es progresiva, pero otras veces es instantánea. Cuando es instantánea, entendemos lo que es un milagro. El milagro es cuando en el momento, ¿verdad que sí? Pero no solamente el milagro se refiere a las enfermedades, sino que milagros, por ejemplo, el milagro de abrir el mar por la mitad que produjo Dios a través de Moisés, dividir el Jordán. Josué lo dividió con el pueblo cuando pusieron sus pies, los sacerdotes pusieron sus pies sobre el río. Después Elías con el manto, después Eliseo con el manto, también pudieron dividir, ¿verdad? Son milagros que se ocurren. No sé si ustedes están familiarizados con el libro Como un viento recio. ¿Quién ha escuchado del libro Como un viento recio? Es un libro que lo publicaban mucho y lo promovían mucho las Asambleas de Dios para los 70, los 80. Ese libro habla del testimonio de unos misioneros en Indonesia, cómo constantemente operaban milagros, cómo Dios operaba milagros. En una ocasión tuvieron que cruzar un río donde habían pirañas y los locales lo que hacían era que ponían una vaca enferma y en lo que las pirañas se comían la vaca enferma, ellos cruzaban. Pero estos misioneros necesitaban cruzar ese río y oraron a Dios, hermanos, y comenzaron a caminar por el río. Y el río le llegó hasta, para ellos, le llegó hasta aquí, hasta los hombros. Y ellos siguieron caminando hasta cuando que llegaron al otro lugar y ninguna piraña le tocó. Milagros tras milagros tras milagros donde Dios ha hecho, especialmente en estos lugares remotos, pero también en nuestras vidas en el día de hoy. Podemos ver los milagros y no limitamos el don de hacer milagros a sanidades nada más, sino que milagros que Dios opera para con nosotros. Come on, church. Entendamos también muy claro en esta noche que hay una gran diferencia entre, como dijo la hermana Lee, me gustó la gran diferencia entre la prédica y la profecía. El don de profecía no es predecir el futuro como a veces tenemos nosotros en mente cuando lo relacionamos a los profetas mayores y a los profetas menores. No podemos, ¿verdad? Porque los profetas y los hermanos ahorita estaban usando citas bíblicas del Antiguo Testamento donde los profetas operaban bajo el don de palabra de ciencia o el don de palabra de sabiduría. Son los dones que más se manifiestan en el ministerio profético. Y entendamos que el ministerio profético no, el que opera en el don de profecía no opera en el don profético, pero el don profético opera con el don de profecía. ¿Me entendieron? ¿Entendieron? No. Ok. Amén. Joselito puede tener el don de profecía, pero no es un profeta. Sino que se manifiesta en él el don. Ahora, el don lo puede llevar a una promoción donde opera como ministerio profético. ¿Ok? El don te puede llevar a ti a una promoción al ministerio, que es lo que me gustaría que pudiéramos ver, el hermano Urbina, ¿verdad? Hemos orado, hemos visto, ¿verdad? Ese espíritu. Hemos discernido ese espíritu evangelístico sobre él. Va a necesitar que venga la cobertura de él y reconocerlo, amén, y ungirlo como ya recibió la unción, aleluya, ya recibió la unción de parte de la pastora, como hizo Samuel con David. Se recuerdan que hizo Samuel con David, que lo ungieron como rey cuando era niño, pero no llegó a ser rey hasta los 30 años. Y cuando cumplió los 30 años, David fue ungido 3 veces rey. Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? David fue ungido 3 veces rey. Fue ungido por Samuel cuando joven, cuando era mozo. A los 30 años, los de Judá, los ancianos de Judá vinieron y lo ungieron a él. Y él vino y reinó 7 años en Judá.
Pero después todo Israel lo reconoció y lo vinieron y lo ungieron sobre todo Israel. Come on, church, aleluya. Esto lo podemos ver escrito también. Por lo tanto, hermano Urbina, usted recibió la primera unción. Si no había sido ungido antes, amén, desconocemos, pero recibió la unción. Ahora viene la unción de su cobertura, donde la iglesia lo va a reconocer públicamente como en el ministerio que usted ha sido llamado a operar. Si ustedes vieron el corto video que yo les envié del hermano Gigi Ávila, el testimonio del hermano Gigi Ávila, el hermano Gigi Ávila era maestro, amén, profesional, y también era el que asaba pesa, pero en su profesión era maestro y siguió enseñando mientras predicaba, pero Dios le dijo que le iba a enviar gente que lo iba a invitar. Iba a una iglesia, predicaba, terminaba de predicar, un pastor lo invitaba a predicar. Y iba a esa iglesia, otro pastor, hasta como que llegó a ser el evangelista internacional, porque así fue que fue promovido en el Señor. De la misma manera, nosotros los que operamos en los dones espirituales, los que operamos en los dones, es una posibilidad de que Dios nos promueva al ministerio. Pero no quiere decir que porque usted tiene el don de profecía, usted no ejerce el ministerio profético. Tendríamos que explicar, ¿verdad? En otra clase, en otra ocasión, o tendrán que buscar el ministerio profético. Miren, hermanos, el ministerio profético. Yo tengo aquí 3 libros en inglés, lamentablemente son en inglés, que se lo compré directamente a un hombre, a un varón de Dios americano que operaba en el ministerio profético. Los que operen en el ministerio profético están a tiempo completo en el ministerio profético. Amén. Pero el que opera en el don de profecía es para la edificación de la iglesia local. ¿Perdón? Yo lo que he notado, pastor, cuando alguien ha usado una profecía, que es como decía la hermana, para edificar, para redarguir, para bendición, pero a la vez la palabra que sale de la boca de esta persona viene entrelazada con la misma palabra de la Biblia. Y si no trae nada bíblicamente el que profetiza, eso no tiene palabra, eso no tiene peso. Sí, sí. Lo otro es que hay un cumplimiento y lo otro es que hay una restauración, o sea, hay un accionar. Pero desde un principio puede empezar la palabra del profeta si trae Biblia. Si no trae accionado nada con la palabra misma, es importante eso. Es bien importante esa parte. Es bien importante que notemos esa parte. Todo don del Espíritu Santo jamás, miren, hermano, anoten por ahí. Si no tienen a dónde anotar, entre Malaquías y Mateo hay una página en blanco y escriban allí lo que les voy a decir. Dios está limitado, o sea, Dios no puede hacer 3 cosas. Dios no puede hacer 3 cosas. Amén. Dios no puede hacer 3 cosas. Número 1, Dios jamás se va a ir en contra de su propia palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermano Wilfredo? ¿Verdad que sí? Jamás se va a ir en contra de su palabra. Nunca se va a ir en contra de su propia palabra. Es más, su palabra es tan alta que cuando fue a jurar en el pacto de Abraham, no había nadie más alto que él y él juró por sí mismo. Come on, church, aleluya. Porque es la palabra de él. Y la última palabra que se da aquí en la tierra es la palabra de Dios. Amén, la palabra de él. Número 2, Dios nunca se va a ir en contra de su propio carácter. Jamás Dios se va a ir en contra de su propio carácter. Y tercero, jamás Dios se va a ir en contra de su propia voluntad. Son ningún profeta que aparezca, come on, church, a la iglesia, que aparezca en la congregación, que empiece a hablar en contra del, que hablen en contra del carácter de Dios, en contra de la voluntad de Dios o en contra de la misma palabra de Dios, amados hermanos. Es anatema. En el Antiguo Testamento lo apedreaba. Por eso tenemos que tener cuidado. Yo quiero compartir esto con ustedes. Yo sé que me pasé por tiempo, pero ustedes me debían a mí como 15, 20 minutos. Come on, church. Aleluya, se los tengo que cobrar. Yo tengo 2 conceptos, hermano. Que Dios, hay 2 cosas que Él nunca jamás va a hacer. Mentir y dejar de cumplir sus promesas. That's right. Si Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Come on, church. Esta es la palabra que tenemos de él. Ese es el Dios, amén, que dice Malaquías, creo que es Miqueas, que dice que yo soy Jehová que nunca cambio. Aleluya. Por eso no han perecido, soy hijo de Israel. Amén, porque él nunca cambia.
aleluya, su naturaleza jamás va a cambiar. Y le digo esto, le cuento esto, se lo voy a decir con nombre y apellido. Mi hermana y amiga, pastora Zulma Rodríguez. La hermanita Zulma Rodríguez fue una hermana como el hermano Luis, que Dios la llamó al ministerio y ella tuvo que aceptar al ministerio, no tuvo oportunidad de estudiar, de ir a ningún seminario, de ir a ningún instituto, sino que Dios la llamó y ella respondió. Miren, hermano, y es cuando más Dios se glorifica. Porque esta mujer ha tenido pláticas conmigo y me ha contado cosas que a mí me da celos y me da coraje. Porque Pastor Luis me coge a mí 6 meses a 1 año a aprender lo que ella aprendió en una noche. Hello, church. Hello, church. ¿Cómo? Ella ha tenido pláticas conmigo de cosas que Dios le ha revelado, que a mí me ha cogido 6 a 1 año para estudiarla. Y a ella 20 minutos. A ella en una noche, Dios, en un sueño, en una revelación, en un estudio con ella, Dios se lo revela al Señor, le da la iluminación. Y a mí me dio celo y me dio ¿cómo se dice? Celo y coraje. Y le pregunté al Señor, ¿pero por qué? Y dice, porque hay una gran diferencia. Tú eres maestro y a ella yo la estoy educando, la estoy enseñando, la estoy adiestrando, la estoy mentorando. Ahora, la razón por la cual ella tiene que comunicarse contigo es porque tú le vas a confirmar por las escrituras todo lo que yo le he revelado. Entonces ella se sienta conmigo y yo le digo, ¿tú sabes qué? Eso se encuentra aquí. Aquí encontramos en Deuteronomio, encontramos aquí, encontramos el símbolo aquí, encontramos el tipo acá y lo vemos a la luz del Nuevo Testamento y la traigo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del tiempo presente. Y ella dice, oh my God, se queda sorprendida. Entonces es el complemento del don con el ministerio. Simplemente porque usted enseña en la iglesia, ¿ok? Y opera como maestro, no quiere decir que usted tiene el ministerio de maestro. Pero esa posición la puede promover al nivel del ministerio de maestro. Porque el ministerio de maestro opera a este nivel. ¿Se recuerdan el dedito pequeñito? Es el que Dios envía donde quiera para corregir y para enseñar. Amén. El maestro siempre está enseñando. Pregúntenle, miren, vengan a mi iglesia, conozcan a mi esposa, conozcan a los hermanos de mi congregación y muchas veces me sacan el calzo, como dicen en Puerto Rico, cuando me ven, Pastor Ruiz, Dios le bendice, y siguen por el otro lado porque saben que le voy a hacer una pregunta o le voy a enseñar algo rapidito. Pero se gozan conmigo. Come on, church, amén. Esa es la bendición y la gracia. Lo decía la hermana, pan de Dios eres, y el que lo ha dejado mojar, enmohecer, ha perdido, ¿verdad? Así que yo les digo, hermanos, esto de los dones es hermoso. Yo quise escuchar los testimonios de ustedes. Quise activar, no me gusta usar mucho esa palabra porque activar, prender, es simplemente actuar en obediencia. Amén. Muchas veces apagamos el espíritu, muchas veces contritamos al espíritu, amados hermanos, y muchas veces entristecemos al espíritu por nuestras propias acciones. Pero yo quiero que despertemos en el nombre del Señor y con los testimonios que escucharon de la pastora y de los pastores en medio de nosotros, de los hermanos aquí, despierta, amén, aleluya, despierta tu fe y haz un gesto de obediencia al Señor y tú verás cómo Dios comenzará a manifestarse en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas. Amén. No queremos que nadie se quede atrás. Amén. No queremos que nadie se quede atrás. Lo lindo de esto, hermano Wilfredo, fue que a mí me dio gracia que Dios citó 70 ancianos por medio de Moisés al tabernáculo para repartir del espíritu de Moisés a ellos, y 12 quedaron en el campamento. Aparecieron más que 68 y 12 quedaron en el campamento. Y lo gracioso de esto fue que cuando cayó el Espíritu Santo, aleluya, como ellos eran parte del equipo, escuchen esto, como ellos eran parte del equipo, aún dentro del campamento comenzaron a profetizar y le dieron la noticia a Moisés, y ustedes saben que Josué se puso casi celoso. Vamos a mandarlos a callar. Y Moisés le dijo, ¿tienes tú celo por mí?
Y ahí fue cuando Moisés declaró que deseó que el Espíritu Santo cayera sobre todo el pueblo de Israel y profetizaran todo. Come on, church. ¿Quieren otro cantito más? En una historia de David, cuando fueron a una batalla contra los filisteos, regresaron y se dieron de cuenta que le habían robado las mujeres y le habían robado los hijos. Y se enojó tanto el pueblo que los soldados que iban a apedrear a David, y David clamó a Dios y se inclinó a Dios y oyó la voz de Dios y fue a rescatar a sus hijos y a sus esposas. Pero 200 se quedaron atrás. Amén. 200 se quedaron atrás porque yo prediqué ahí. 200 se quedaron atrás. Amén, hermano, cansaditos porque no pudieron ir. Y cuando regresaron, los que fueron a la batalla le dijeron, no, el botín va a ser para nosotros y ellos no van a recibir. Y David dijo, no, ellos también van a recibir del mismo botín porque todos somos parte del mismo equipo. En otras palabras, aquí en esta clase, aquí nadie es exento. Todos nos sentamos como Mesifofé, nos sentamos todos en la mesa y aunque estés paralítico, aunque estés paralizado, aunque estés enfermo, aunque estés enclenco, pero estás en la mesa y estás recibiendo del mismo pan que recibe hermano Wilfredo, que recibe hermano Joselito, que recibe hermano Luis, que recibe la pastora Iris. Come on, church, cada uno de nosotros recibimos del mismo pan, de la misma unción. No hay excepción aquí, no hay excepción de nadie. Así que activa, no me gusta esa palabra, vuelvo, lo repito, vamos a ser obedientes, amén, aleluya, al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo se manifieste como, darle rienda suelta al Espíritu Santo en nuestra vida para que Él se glorifique. Bendiciones, mis amados hermanos, Dios les guarde. Para mí fue un honor, un placer, una unción especial, ¿verdad? Estar con ustedes. Vamos a ver lo que Dios tiene por delante. Escriban sus testimonios, hablen sus testimonios, vengan con sus testimonios, hermanos, amén, a la iglesia. Vamos a llevar esto, amén, a compartir lo que ustedes tienen, a compartirlo con el cuerpo de Cristo. Amén. Dios les bendice, Dios les guarde. Espero que hayamos cubrido, habremos aprendido. Espero las tareas. Y como les dije, el viernes que viene, si Dios lo permite, que viene siendo, le digo exactamente, el viernes 21, amén, cierro, ¿verdad? El Google Classroom y le entrego las notas a nuestra hermana Mari. En cuanto a la participación, amados hermanos, nadie tiene que preocuparse porque todos participaron. Come on, church. Aleluya. Amén. Así que Dios le bendice, Dios le guarde. Amén. En este momento yo le voy a pedir ahí a mi hermana Nati. Hermana Nati, por favor, intercesora, ora por nosotros en este momento. Yo quiero saber, antes que nos vayamos aquí, déjenme cambiar el view, gallery, cambiarlo para verlos a todos aquí. Si hay alguien, amén, entre nosotros que se sienta se sienta un poco celoso o celosa de haber escuchado estos testimonios y decir, pero Señor, nada me ha pasado, nada ha sucedido, yo estoy de mala noticia en mala noticia. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar, amén. La hermana Miriam ahí al principio oró en el Espíritu. Amén, oró en el Espíritu, amados hermanos. Déjenme decirle, aleluya, esto se enciende. Y yo sé que ya estamos pasados del tiempo, pero las lenguas, amados hermanos, mire, en cuanto al don de lenguas, el don de lenguas se puede interpretar en el sentido de que sí, son lenguajes que Dios da en el momento preciso. He escuchado testimonios, el hermano Perry Stone, él estaba en un americano blanco, estaba dando una gira en Jerusalén y mientras él estaba hablando y explicando los lugares, porque él conoce y él es que da la gira, dice que de momento empezaron a orar y él empezó a hablarle lenguas. Y pues, como si nada, como siempre, como es natural y normal, pues siguieron de rolo y después vinieron a testificarle que unos árabes pasaron por el frente de él y escucharon que él estaba hablando el lenguaje árabe y ellos se sorprendieron por lo que él estaba diciendo. Así que eso todavía, hermano Joselito, eso Gloria todavía a Dios. se manifiesta. Sí, Gloria a Dios. Ahora, tenemos que entender también que el don de lenguas, Pablo dijo que yo hablo más lengua que ustedes. Pero cuando yo hablo lenguas, nadie se edifica, solamente me edifico yo, porque es el lenguaje de orar en el Espíritu. Y para eso, pues entonces tendríamos que entrar en esa parte. Pero los guerreros de oración aquí saben y entienden que cuando están orando en el Espíritu, y están orando en lengua,
en mi caso, mi experiencia personal, cuando yo estoy orando en el Espíritu, miren, hermano, lo que me coge a mí una hora para orar en lo natural, lo puedo hacer en 5 minutos. Lo he hecho en 5 minutos orando en el Espíritu, porque mientras estoy orando en el Espíritu, puedo ver por quién estoy orando en el Espíritu. Come on, church. Yo tuve la experiencia con hermano Dennis Kamulga de Zimbabue, África, cuando una vez yo lo conocí, lo fui a buscar en casa de una hermana donde se estaba hospedando por primera vez a las 4 de la mañana, y él era tan negro era él que casi ni se veía, y yo bromeando con él, dice: mi hermano, sonríase para que yo lo pueda ver, y él se echó a reír cuando yo lo veo, y veo a hermano Dennis. Yo, hermano Dennis, yo creo que yo he orado por ti. Y él me dice: yo creo que sí, que tú has orado por mí. Pero no, yo te he visto a ti en el Espíritu, yo te he visto en mi espíritu orar por ti. Come on, church. Y yo sé de personas que Dios traslada, aleluya, traslada en el Espíritu y los lleva a un lugar donde operan, hacen algo y después regresan, como le pasó como le pasó a Felipe. Come on, church. ¿Qué le pasa? Estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos, hermanitos. Vamos a ver, amén, la actividad, las obras de Dios en nuestras vidas. Amén, creerle al Señor. Mire, agárrense ahí de ese hermano, del hermano Luis, ¿verdad? Que están sucediendo cosas. La hermana Iris Santos, allá están sucediendo cosas maravillosas. Amén. Aleluya. Allá hermano Wilfredo, allá tirándose al aire con YouTube. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Hermana María, come on, church. Aleluya. Para adelante, para el cielo, con Cristo sin miedo. Cojamos ánimo. Amén. Vamos a creerle al Señor. Aleluya. No podemos estar en el balance del gozo y la depresión. O estar gozosa o estás deprimida, pero no, en el Señor no hay nadie a media, aleluya, porque si estás a media estás tibio, y el tibio el Señor lo vomita. Así que me alegro, Dios les bendice. Dice: siempre les dejo porque voy a una reunión de mujeres. Gracias, pastora Mari. Si todavía estás allí, despídenos en oración. Yo creo que se nos fue, amén, se despidió. Bueno, si no, hermana Nati, allí levanta un clamor por nosotros, amén, por los que tienen el ánimo decaído, gloria al Señor, pero aunque te quedes atrás vas a recibir, aleluya, porque Pastor, eres parte del equipo. Pastor. Ajá, venga, hermana. A mí me gustaría, no, soy yo, Mirna. Oh, Mirna. Sí, me gustaría pedir una oración por la iglesia, por donde yo me congrego, para que haya un mover del Espíritu Santo poderoso, ¿verdad? Donde se puedan impartir estos dones que el Espíritu Santo da, ¿verdad? Donde a los que habemos en la iglesia se puedan ser repartidos, ¿verdad? Y podamos tener un avivamiento poderoso y podamos tener el anhelo, el deseo de salir a predicar la palabra y buscar más del Señor cada día y poder hacer algo para que esta obra se levante. Amén. Vamos a orar por esa petición. Gloria al Señor. Hermana Nati, vamos a levantar esa iglesia, vamos a levantar nuestra hermana Mirna, vamos a orar en el nombre de Jesús. Pónganse de acuerdo con nosotros ahí. Vamos, iglesia, vamos. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Gloria, 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 gloria a tu nombre, Rey. Aleluya. Yes. Aleluya, hermana Nati. Abra el micrófono y comience. Dios Padre, Dios Hijo, sí, Señor. Dios Espíritu Santo, en esta preciosa y maravillosa hora. Damos a ti toda honra, honor y gloria, Dios, por el enorme privilegio que hemos tenido, Padre, en esta clase con tu siervo, mi Dios, que tú lo usas en una manera poderosa y maravillosa, el cual, Padre Santo, nos imparte ese conocimiento, el que primeramente tú le has dado y de segundamente por el estudio. Padre, gracias, somos privilegiados de parte tuya, Padre, y te rogamos que sigas ayudándonos por nuestras propias fuerzas. Nosotros reconocemos, Padre, que no podemos hacer nada, que solamente por tu ayuda, por tu gran misericordia, Dios, es que lo podemos lograr. Padre, gracias por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Dios. Gracias por tu siervo José Eliud Ruiz, mi Dios eterno. Gracias.
Síguenos ayudando, Señor. Síguenos inspirando, Espíritu Santo. Síguenos llevando, mi Dios eterno, más allá de nuestras fuerzas, más allá del conocimiento, Padre Santo, de los libros, porque ciertamente, Padre, a mí me consta que eres tú el maestro por excelencia, eres tú quien nos enseña, eres tú quien nos guías y nos diriges en todo momento, en esos momentos en que nosotros no sabemos a quién acudir, a quién echar mano, Padre, eres tú quien estás ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos y enseñarnos y guiarnos hacia el camino que debemos de llegar, Padre. Mira, por la petición de mi hermana Mirna, Padre, en esta hora, necesitan cada una de las iglesias, Padre, que seas tú que te manifiestes de maneras poderosas y gloriosas en la vida, Padre, que te busquemos y que haya, Padre Santo, ese instrumento que solamente tú puedes hacer, Padre, por débiles que seamos, mi Dios, por pequeños que nos sintamos, Padre. Pero sabemos y estamos seguros que con tu conocimiento y con tu ayuda, Padre, todo es posible. Todo es posible porque no estamos por nuestras propias fuerzas. Eres tú con nosotros, Padre. Y si tú con nosotros, mi Dios, ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra, Señor. Por lo tanto, glorifícate, manifiéstate. Así como están clamando a ese pueblo, Padre. Sé que hay muchas iglesias que claman tu presencia. Sé que hay muchas iglesias que claman, Padre, que están hambrientas y sedientas de tu poder, de tu unción, de tu conocimiento, Santo Jehová de Israel. Ayuda, Padre, a tu pueblo que te necesitamos, porque sin ti no somos pueblo, porque sin ti no podemos seguir adelante, Padre Santo, Padre amado. Síguenos ayudando, Padre Santo. Síguenos, Padre, ayudándonos para llegar a la meta final. Hay propósitos, Padre Santo, en nuestras vidas. Y hay propósitos que tú tienes con cada vida, mi Dios. Así como has ayudado a muchas personas, ayuda a aquellos que venimos caminando también, Padre, esperando llegar a la meta, que solamente con tu ayuda lo podemos lograr, Padre. Todo lo pido creyendo que tú recibes la oración y que tú harás, porque tú contestas nuestras peticiones, Padre. En el nombre de Jesús, sigue ayudando, Padre Santo, a tu siervo, a mi hermano José. Síguelo ayudándolo, Padre, para que con ese amor que tú le has dado, como ese Padre amoroso, mi Dios, que siga ayudando a tus hijos, que siga ayudando a tu pueblo con el conocimiento, con ese amor tan maravilloso que solamente tú puedes, que solamente tú pones en los corazones nuestros, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esa coinonía que hemos tenido, mi Dios eterno, y seguiremos teniendo al terminar el año, porque yo no conocía a mis hermanos, Padre, ni ellos a mí, pero Señor, ha habido una unidad maravillosa, porque tu siervo lo ha procurado, Señor. Gracias por ello, Padre Santo, Padre amado. Sigue bendiciendo cada una de la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Síguenos ayudando a poder seguir siempre adelante y ser victoriosos para la honra y la gloria de tu nombre solamente. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Gracias. Amén. Aleluya. Dios me le bendiga. Esto es un cántico americano, yo sé que es en inglés, y dice, yo digo sí, sí, sí a tu voluntad, Señor. I say yes, yes to your will, oh Lord. Le digo sí, sí, Señor. Esto es un cántico que ministra mi corazón de una manera muy especial. Amén. Así que Dios les bendice, mis amados hermanos. Para mí fue un grato placer estar con ustedes. Yo sé que nos vamos a mantener en contacto, pero acuérdense, por favor, hay dones, hay talentos, hay habilidades. Hay bendición entre este grupo. Búsquense, aleluya, llámese y úsense el uno al otro para el beneficio del reino. Dios les bendice y decimos en inglés, I say yes. Yo digo sí. I say yes. I say yes. Gracias. Vamos a compartir el texto bíblico, hermano. Dice, así tienes lento. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Sí, lo voy para el culto. Gloria a Dios. Dice Corintios 14:22. Dios les bendiga también. Son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía. Dios les bendiga a todos, hermanos. A los creyentes. Amén, 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 amén.
Gracias, hermano Joselito. Gracias a todos. Bendiciones, gloria al Señor, pastores. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Aleluya. Muchas Gracias, gracias. maestro. Gracias Le por bendiga a todo. cada uno. Ahí cuando venga a Honduras, visítelos, pastor. Oh, seguro, definitivamente, Dios mediante. Gloria a Dios. Amén. Gracias, A pastor. la Dios me lo Miriam, bendiga. bendiciones, hermana Nati, a todos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le guarde. Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Aleluya. Dios le guarde. Pastora Iris, ¿a dónde va a predicar esta noche? Esta noche no, pastor. Mañana voy a predicar. Mañana. Amén. Amén. Ahorita ya me voy a ir para el culto. Ahora es culto de jóvenes. Santo. Aleluya. Allá Sí. a los jóvenes, comparta con los jóvenes que, aleluya, que cuando los apóstoles vinieron a Jesús y le dijeron, despide esta multitud porque hay hambre, se van a desmayar. Y Jesús les dice, no, denle ustedes de comer, sabiendo Jesús lo que iba a hacer. Y dijeron, bueno, es que no tenemos, lo que tenemos no va a dar para comprar pan, para asar pan, para buscar canastas, no hay. Y entonces apareció un joven con 5 panes y 2 pececitos. Y se los puso en las manos de los apóstoles y los apóstoles se los pusieron en las manos de Jesús. Quiere decir que la generación que está saliendo sabe lo que tienen que hacer, pero no tienen con qué hacerlo. La generación que se está levantando no saben qué hacer, pero tienen con qué hacerlo. Por lo tanto, vamos a unir las dos generaciones. Come on, church. Aleluya. Para que entonces lo que conocen los jóvenes en cuanto a la tecnología, todas esas cosas, amén, que nosotros desconocemos, vamos a unirlo ahora para expandir y multiplicar el pan y los peces. Dios le bendice. Come on, church. Amén, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Ustedes Seguimos en comunicación. igualmente los amo mucho, los quiero. Dios les guarde. Amén. Gracias igual. Amén, amén.